Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, ¿verdad? Que nos sintonizan. Estamos muy gozosos, muy felices de este nuevo episodio de nuestro podcast. Y hoy tenemos un tema muy interesante y, ¿verdad? Gracias a que se acerca nuestra campaña bajo el lema Awakening este 22 y 23 de agosto, tenemos un tema sobre lo que es el avivamiento. Yo soy Gabriel Díaz para los que no me conocen. Esto es conmigo, ¿verdad? Luis. Saludos, saludos, gracias por tenerme. Y ¿verdad? También tenemos a un joven de nuestra iglesia que amamos mucho, igual que Luis, a Lisandro. Muchas gracias por la invitación. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Este es el tema que queremos hablar, más aún ahora que se acerca nuestra gran campaña de jóvenes bajo el lema Awakening, que lo que estamos buscando es un despertar, un avivamiento, no solo para nuestra juventud, sino que toda la juventud de Puerto Rico y del mundo entero, que puedan comenzar el Espíritu Santo a avivarse en nuestras vidas. Así que, ¿qué creen de este tema? Explíquenme un poco, denme su perspectiva, su percepción de esto. Este tema de Awakening me gusta mucho porque se trata del avivamiento. Y entiendo yo que estamos viviendo un momento de avivamiento. Estamos viendo señales, estamos viendo manifestaciones de Dios y estamos viendo conversiones de almas. Estamos viendo mucha gente, por lo menos para la gloria de Dios, en esta casa. Muchas familias nuevas para Cristo. Que entiendo yo que estamos viviendo en un avivamiento actualmente en nuestra casa. Y yo creo que es como que muy bonito el poder hablarles a los que nos escuchan sobre qué realmente es un avivamiento, qué lo provoca y qué son los elementos necesarios para poder tener un avivamiento genuino. Así que pues me gusta mucho el tema, estoy contento con él. Pues sí, el avivamiento, como dijo ya Luigi, es algo súper importante como la vida de un cristiano. El avivarse es necesario cada cierto tiempo que Dios nos permite pasar por pruebas y situaciones, pero esas pruebas y situaciones son para un, una renovación dentro de nuestro interior, que también es un avivamiento personal, que además de avivamiento de que vengan personas se conviertan, necesitamos ese avivamiento en lo personal para poder seguir renovándonos cada día y siendo transformados por el Señor. Amén. Así mismo es. Y una pregunta con la cual sí creo que debemos de empezar es ¿cómo definimos qué es el avivamiento? ¿Qué es el awakening? ¿Y qué elementos esenciales tienen que haber para que ocurra un avivamiento? Primero, tenemos que entender que sin Cristo somos seres muertos, ¿verdad? Exacto. Entonces Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que cuando nos convertimos al Evangelio, aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, pasamos de muerte a vida. Y entiendo que ese es el principio de un buen avivamiento. Y es que entendamos que sin Cristo no tenemos vida eterna. Pero con Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y así podemos empezar a vivir una vida en avivamiento. Amén, amén. Para tener ese avivamiento, nosotros tenemos que tener una conexión con Dios, un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, una adoración genuina, algo que nos acerca a Él verdaderamente, que nosotros como iglesia podamos anhelar ese cambio juntos en armonía, ¿verdad? Y en lo individual. Uno de los elementos importantes que necesitamos, ¿verdad? Para que ese avivamiento ocurra, que seamos 100% transparentes en Él, que tengamos un corazón dispuesto y seguro de que queremos de verdad que Él haga un cambio en nosotros. Así mismo es. Yo siento que más allá de todo esto, como decía Lisandro, si no tenemos una conexión con el Señor, si no oramos, si no intimamos, si no entramos en las profundidades, ¿cómo podemos esperar un avivamiento si no lo estamos provocando? ¿Cómo Así mismo podemos es. estar listos para un avivamiento si no estamos teniendo esa conexión, si no estamos fortaleciendo nuestro espíritu en lo íntimo? Porque una cosa es estar en la iglesia, pararse al frente, hablar en el micrófono, y otra cosa es en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestro altar, en nuestro secreto. Que yo digo que si queremos verdaderamente un avivamiento, es esencial que haya una humillación, que haya ese tiempo en intimidad, como tanto escuchamos y decimos, pero es que la importancia de esto es enorme para que ocurra un verdadero avivamiento. Algo muy importante es que para empezar en avivamiento necesitamos arrepentimiento. Exacto. Tenemos que entender que somos seres de pecado y que Cristo nos limpió. Después de ahí,
Dios mismo entra en nuestra vida y empezamos a tener una vida de vida, ¿verdad? Y entonces nuestro trabajo es como que avivarla. ¿Y cómo podemos avivar una fogata? ¿Cómo podemos hacer que una fogata crezca? Pues fácil, tú le echas más leña. Pues en nuestra vida espiritual es más o menos similar. Nosotros queremos recibir la unción del Espíritu Santo, el fuego en nuestra vida, pero nos toca a nosotros avivarla. ¿Y cómo se aviva? Como tú y Sandrito decían, Lisandro y Gaby decían, en intimidad, oración, ayuno, vigilia y la palabra son formas que uno puede echarle leña al fuego, como dice el corito, y poder avivar ese fuego que está en nosotros. Pues Pablo una vez le dijo a Timoteo: aviva el don del fuego que está puesto en ti, que se colocó en ti después de la imposición de mis manos. Así que tú tienes el fuego, pero nos toca a nosotros avivarla con intimidad. La oración, el intimar con Dios, son papeles que son tan importantes, porque sin eso literalmente no tenemos nada. Porque Dios llama a nuestra puerta, pero es nuestra responsabilidad abrirla como seres humanos, porque sabemos que sin Él somos nada, somos unas vasijas vacías si no dejamos que Él nos rompa y Él como alfarero, disculpen, nos moldee exactamente, no hacemos nada. Y yo digo que el papel que juega la oración, el papel que juega el arrepentimiento en el proceso para que haya un avivamiento es sumamente importante, y es algo que deberíamos de hacer siempre, porque muchas veces queremos el arrepentimiento pero no lo estamos buscando, no lo estamos provocando y decimos, que llegue cuando llegue, pero eso no, las cosas no son así. Y tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, porque en este mundo no hay nadie perfecto. El único perfecto dio su vida por nosotros y aquí estamos nosotros, y el pecado va a venir a nuestras vidas. Es cuestión de humillarnos, arrepentirnos con un corazón contrito y decirle: Señor, ayúdame a no volver a cometer este pecado, perdóname, y seguir hacia adelante, y que el Señor guíe nuestros pasos para así poder seguir y conectando con el Señor y fortaleciendo esa conexión para poder llegar a ese verdadero avivamiento que anhelamos. Exacto, somos vasijas imperfectas tratando de ser perfeccionados por el único perfecto. Exacto. Estaba hablando con un pastor en estos días que me dijo algo muy interesante, que fíjate, cae con el tema que estamos hablando, y es que él me decía: hoy en día tenemos a muchas personas buscando los dones y muy pocas personas buscando los frutos. Y un avivamiento genuino son gente, ¿verdad?, como tú y como yo, que busca la intimidad y busca desarrollar los frutos del Espíritu, y sabemos que los dones Dios los va a poner por añadidura, pero mucha gente quiere que Dios los use, y que es bueno, pero mira, Dios está buscando un árbol con fruto, porque el árbol que no tiene fruto va a ser cortado. Así que pues un verdadero avivamiento es un avivamiento donde reconocemos que las manifestaciones son de añadidura. Eso es cuando Dios desea utilizarnos. Nosotros tenemos que buscar los frutos del Espíritu. Sí. Si no es a nuestro tiempo, no es a nuestra manera, es al tiempo y a la manera del Señor. Porque es perfecto, es bueno y es agradable para nosotros, para nuestra vida. Exacto. Y otra pregunta, ¿verdad? Hemos visto un avivamiento en nuestra congregación, y yo te digo que domingo tras domingo y en cada actividad, martes, jueves, la presencia del Señor se siente de una manera increíble. Pero aquí bien, ¿cómo una iglesia puede prepararse para un avivamiento y qué señales pueden haber de que ya está ocurriendo un avivamiento o que ya está empezando un avivamiento? Okay. Bueno, para que una iglesia primeramente pueda prepararse para eso, necesita estar en una comunión genuina. Ellos tienen que idear un plan para que eso ocurra, porque sin una misma línea para cruzar la meta no se puede lograr nada. Esa iglesia necesita ponerse en oración, en ayuno, en palabra, cultos de oración, traer un corazón dispuesto para que eso ocurra, porque si queremos un avivamiento pero no ponemos de nuestra parte, nunca va a suceder. Aun cuando tú lo sigas repitiendo y lo repitiendo, pero si lo repites en vano, nunca va a suceder si no estamos declarando que queremos eso para nuestras vidas. Fíjate, yo soy de los que creo que todo el mundo sabe teóricamente cómo empezar un avivamiento, pero son pocas las personas que ponen en práctica las herramientas necesarias para poder vivir en avivamiento. Ejemplo,
nuestra iglesia, hoy es domingo, que estamos grabando esto, y hoy fue el último día de un 3 días de retiro donde la iglesia se quedó y buscó la presencia de Dios del viernes hasta el domingo. Que si tú quieres ver un avivamiento, mira, todo el mundo sabe que hay que orar, ayunar, retirarse, ¿no? Pero el que quiera vivir el avivamiento tiene que poner esos conocimientos en práctica. No es el solamente saberlo, no es la teoría, es la práctica que provoca un avivamiento. Así que, ¿cómo podemos saber que hay un avivamiento cuando hay una iglesia que es convocada para tales cosas como esos retiros y responden, vienen? Ahí tú sabes que hay un avivamiento. En la práctica, como dice en Santiago, que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a nosotros mismos. Exactamente. Alaba. Y me encanta porque es como tú dices, por lo menos en esta congregación acostumbramos siempre antes de actividades y durante todo el año buscar al Señor fuera de lo que es un domingo, fuera de lo que es un martes. Si hay una actividad, el día antes de la actividad vamos a entrar aquí, vamos a ungir los bancos, vamos a declarar que la actividad va a ser con poder. Separamos 3 días de retiro donde vemos la mano de Dios moverse, vemos cómo Dios trabaja en nuestra vida, porque cuando le damos el primado a Dios, uno ve como en nuestra vida las cosas comienzan a cambiar y lo demás viene en añadidura. Y yo he visto las señales de que ¿verdad? Ya estamos en avivamientos en esta iglesia y he visto las señales y yo he dicho, wow, Señor, siempre que salgo del culto simplemente hay que agradecerle por lo que Él hace en nuestras vidas, en las personas, como hay jóvenes, damas, caballeros que no se pueden resistir ante tal presencia y en las bancas tú los ves tirados en el piso llorando y de izquierda a derecha, atrás, al frente. Es algo que verdaderamente uno lo ve y no hay tantas razones por las cuales estar agradecido del Señor y del avivamiento que está ocurriendo. Sí, sí. Y Dios se está moviendo de una forma especial. ¿Cómo yo sé que hay avivamiento en la casa? Arrepentimiento. Han llegado familias completas a los pies de Cristo, como convertirse domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Es una cosa, ahí tú sabes que hay señales de avivamiento. Otra señal de avivamiento, como la que dijo ahorita, que la iglesia hace una convocatoria para retirarse y la iglesia responde. ¿Cómo tú sabes que hay avivamiento? Cuando tú te acercas a jóvenes que quizás 2 o 3 años atrás no querían participar, no querían coger parte, pero este año o cuando hay avivamiento, tú ves que ellos mismos te están buscando. Mira, yo quiero ser más activo, yo quiero buscar la forma de caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú preguntas y no se niegan, sino que dicen, vamos para el Vamos a meterle mano. Exacto. Porque tú sabes que a veces hay jóvenes que tú le preguntas y dicen como que no me atrevo, como que todavía no. Pero este año hemos visto como aún en la juventud, en la misma niñez, donde vemos niños que están teniendo experiencias con el Señor desde ya pequeños. Y los jóvenes que tú le dices, un joven que tú dices es tímido, quizás no se va a atrever, nunca lo ha hecho. Tú le preguntas y te dice, sí, vamos, lo voy a hacer. Y yo digo, wow, Señor, como tú estás trabajando en las vidas de una forma tan enorme. Exacto, gente que quiere ponerse en las manos de Dios para ser instrumento. Y están saliendo de ellos. Y cuando uno ve esas cosas, he visto los líderes, Gabriel es uno de ellos, que es presidente joven de esta iglesia, que no solamente da el espacio, sino le da la herramienta. Ejemplo, no solamente te voy a poner a predicar, sino que vamos a tener una conferencia de cómo preparar un bosquejo. Y tú ves que esa clase bíblica se llenó. Sí. O sea, esos son gente que quieren, que anhelan ser instrumentos. Y entonces la iglesia tiene que identificar los líderes y darle la herramienta y el espacio. Porque hay iglesias, desafortunadamente, que ven un avivamiento empezar, pero no le dan ni el espacio ni la herramienta a sus jóvenes y le cortan las alas. Exacto. Ahí vemos que esos jóvenes son ejemplos de cuando tú te propones buscar de Dios. Dios va sacando el miedo, Dios va sacando el miedo al que dirán, soy incapaz de hacerlo. Dios va trabajando de una forma en la cual cuando te ofrecen hacer algo, tú sientes como el anhelo de hacer las cosas para Dios crecen. Y cómo Dios va transformando y moldeándote cada día para que hagas tu propósito en Él. Exactamente.
Y verdaderamente hemos visto cómo aquí ha ocurrido y es impresionante. Así que si tú en tu iglesia eres joven, líder o lo que sea, todo empieza con una persona humillándose porque una persona es el ejemplo a seguir. Así que Exacto. esto es algo increíble lo que hemos visto y verdaderamente cuando lo digo se me infla el pecho porque es increíble lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y el avivamiento que está ocurriendo. Y hemos visto las señales. Eso así. Y yo voy a preguntar aquí ejemplos históricos, ¿verdad? En la Biblia o que ustedes han visto del avivamiento que podemos ver un poco, como uno dice, relatable. Bueno, hay uno bien claro, el día en el que descendió el fuego a los 120. Pentecostés. Eso, el Pentecostés, algo que conocemos todos, porque cada cierto tiempo se hace una celebridad, ¿verdad? Celebrando ese día glorioso que ahí Dios permitió que bajara su fuego y fue marcando a cada persona para que el evangelio que tenemos hoy en día llegara a nuestras manos y poder marcar a otras personas para que no se pierdan, sino que crean y tengan vida eterna. Exactamente, eso es un ejemplo claro de lo que es un avivamiento histórico, del fuego que descendió sobre esas 120 personas que la gente los veía hablando en nuevas lenguas y decía, pero esos locos, Sí. ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? Y, y si yo te digo que si llegase una persona a nuestra iglesia y no estuviera como que preparado para lo que va a ver o quizás no conoce, sería igual, y no solo en esta iglesia, me imagino que en muchas más, pero es así porque muchas veces piensan, estos de locos, ¿qué está pasando? Pero y esta gente, pero cuando uno verdaderamente experimenta la presencia del Señor en nuestras vidas, no podemos contenernos. Y un ejemplo histórico de esto es el día del Pentecostés. Así mismo es que Pablo, interesante es que esa historia va con lo que estamos hablando. Y es que queremos manifestaciones, queremos las salvaciones de la alma, pero Dios le dijo, mira, no se vayan del aposento alto hasta que no descienda sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y ellos, los que estaban ahí, habían aceptado a Cristo, habían buscado a Cristo en intimidad y estaban rogando y clamando para que Dios los llenara del Espíritu Santo. Es un buen ejemplo del avivamiento. Ellos, escuchen, se pusieron en humillación ante el Padre para que el fuego descendiera. No fue que ellos hicieron bien, obedecieron a no esperar, pero anhelaban que eso sucediera. Así. Y después, no tan pronto descendió el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Pedro habló y se convirtieron 5,000 de los que escuchan. Eso es las manifestaciones, ¿verdad? Los resultados de una vida íntima en avivamiento con Dios. Este fin de semana estamos escuchando milagros. Un milagro que yo me alegré increíblemente, que yo no voy a contar detalles porque entiendo que ellos lo hablarán en su momento. Exacto. Pero yo casi lloro cuando me enteré, Sí. porque es algo que estábamos anhelando como iglesia. Orando. Y Dios contestó, y esos son los resultados de una iglesia que está en intimidad. Son salvaciones de alma, manifestaciones, ganas de buscar a Dios, Más deseo, más deseo de buscar lo más genuino. Y devoción. misma palabra del cielo que llega a través de personas hacia esta iglesia, hacia las vidas. Tú puedes ver cómo pasa la gente y Dios hablando a cada vida, aún a los nuevos, cómo Dios va transformando y hablando, o en general a la iglesia. Y otra cosa es, ¿cuál es la diferencia entre un avivamiento personal a un avivamiento de una comunidad, una congregación? Bueno, primeramente, estas cosas se relacionan, porque al ser iglesia, para lograr un avivamiento comunitario, tú primero tienes que tener un avivamiento personal con Cristo, porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Tienes que estar tú transformado por Cristo, lleno de Cristo, para enfrentarte a lo que va a haber en la comunidad, porque el diablo no se queda quieto. El diablo sabe que si tú tienes el fuego del Espíritu, tú vas a lograr cosas que si no lo tuvieras, porque fácilmente seremos, como dice la palabra, címbalo que resuena. Seremos sepulcros banqueados si no estamos llenos del Espíritu Santo y yendo a la comunidad a llevar el mensaje. Y cuando vemos
un avivamiento en las personas, ahí es que comienza una devoción increíble, unas ganas por ir más a la iglesia, leer más de la Biblia, comenzar a orar. Y cuando vemos eso, vemos otras personas y comenzamos a juntarnos. Y ahí es que entonces la comunidad empieza a unirse aún más, comienza el Señor a trabajar como comunidad, como grupo, como congregación. Y obviamente en lo personal también. Y es increíble, ¿verdad?, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Amén, amén. Una de las cosas, testimonio, pues yo fui presidente de la confra de mi escuela durante el año pasado. Y pues ese avivamiento de comunidad, yo viví el proceso junto con mis amigos, porque al principio empezamos éramos 3, después llegamos al salón de banda, y fue proceso, uno sentía la presión, uno sentía que como no se podía hacer casi nada, alabar ni nada, era como que una opresión. Sí. Pero llegó el momento en el que nos dimos de cuenta y pues empezamos a dejar que el Espíritu se moviera, que hablara, que en verdad, viendo las almas que necesitan la ayuda de Dios, en verdad es en vano sentirse con nervios, con miedo al que dirán, porque en verdad ese es el propósito, ganar las almas. Y si estábamos dejándonos mover por Dios para desarrollar esa confra, necesitábamos que Él mismo nos ayudara a soltarnos, porque si no, no lo íbamos a lograr. Entonces, hicimos una actividad que fue la actividad final de la confra. ¿Y qué sucede? Es un ejemplo de avivamiento comunitario, porque allí se predicó la palabra, se cantó, y de un momento para otro, hicieron el llamado para los jóvenes, los estudiantes que quisieran pasar para recibir a Cristo, que necesitaban la oración. De 1 o 2 que pasó casi todo el bleacher al frente. Eso fue un avivamiento, y tú veías a la gente llorando, la gente con necesidad, porque hay mucha gente por ahí con necesidad. Y me recuerdo que el último día de confra nosotros habíamos orado por ese avivamiento, porque hubiera gente que quisiera el anhelo de Dios. Y ese día se llenó la confra un montón. Literalmente hicimos un círculo en el salón de banda, que ese salón es grande, y literalmente nos daba el círculo. Y fue algo brutal, y vimos cómo Dios siguió transformando las vidas, y yo sé que esa semilla se le quedó en el corazón a esos jóvenes, que ahora, quién sabe, están sirviéndole, o en algún momento Dios los llamará. Amén. Amén, así mismo. Y yo he visto el trabajo que ustedes han hecho, tú, Mateo, y pues hay otros del pueblo también, Sí, que están sí. allí. Y yo he visto el trabajo que han hecho y cómo han trabajado, y es increíble, ¿verdad?, ver cómo Gracias. ustedes han traído ¿verdad?, han sido instrumento del Señor allí. Y para eso fuimos llamados, Amén. para atraer a esas personas que quizás no saben del evangelio, quizás están confundidas, quizás están heridas. Y es bien lindo ver cómo el Señor trabaja dentro y fuera de la iglesia, porque mucha gente piensa que para que el Señor se mueva tenemos que estar en el templo, en las 4 paredes, pero no es así. En la escuela, en la universidad, donde sea que tú estés, ahí tú puedes ser luz en medio de las tinieblas, y ahí tú puedes comenzar a contagiar y comenzar a plantar esa semilla en los corazones de las demás personas. Amén. Nuestro testimonio es la principal manera de poder evangelizar, de llegar a los demás. Así mismo es. Y eso es un ejemplo de avivamiento, como de allí, en la humillación que ustedes tuvieron como grupo, en la humillación que ustedes tuvieron, ¿verdad?, como confra, como el Señor en esa actividad se manifestó. Amén. Y como las vidas llegaron a los pies del Señor con solo sentir ese poder y esa presencia que había en ese lugar. Amén, amén. Así mismo. Amén. Bello. Santo, aleluya. Pero sabemos que cuando hay avivamiento, el enemigo se comienza a enojar. Y ahora viene, ¿qué desafíos o quizás malentendidos o problemas o batallas comienzan a surgir durante un avivamiento, y cómo se pueden superar, batallar? Sí, yo tengo ya 33 años, llevo desde los 17
nuevamente activo en la iglesia y siendo parte de lo que es el liderato de los jóvenes. Así que llevo varios años en este movimiento y yo he visto avivamientos empezar fuerte y ver manifestaciones del Espíritu Santo. Y cuando el enemigo ve, esta ha sido mi experiencia, cuando el enemigo ve que algo está ocurriendo, él trata de atacarlo personalmente y vemos en la Biblia que eso ha pasado. Ejemplo, cuando el enemigo sabía que iba a nacer un Moisés, mandó a matar a todos los niños. Cuando iba a nacer Jesús, mandó a matar a todos los niños porque quería evitar que eso ocurriera, que se levantara un líder, que se levantara el Salvador. Pues esas cosas yo las he visto, que empieza un avivamiento dentro del grupo de jóvenes y entonces el enemigo se levanta contra ese grupo para atacarlos porque él quiere prevenir que algo ocurra. Desafortunadamente he visto cómo en ciertas personas el enemigo logra infiltrar sus vidas atacándolos con desánimos, como fue la prédica de ayer por la noche. Exactamente. Desánimo, ¿cuál era otra? Ansiedad, depresión. Ansiedad, depresión, exacto. Y yo he visto como amigos míos, porque pues somos amigos, como amigos míos, estando encendidos en el poder, le quitan el pie al pedal y dejan de orar y dejan de buscar a Dios y dejan de ayunar y el enemigo se cuela. Y de momento tú los ves en unas depresiones que hay que irlos a visitar, a sacarlos de su casa, porque ellos están con un desánimo increíble. ¿Y cómo podemos prevenir eso? Entender que va a llegar un momento en nuestra vida donde no vamos a querer orar. No queremos como que el sentido de que no quiero orar hoy, estoy cansado, no quiero orar. Eso va a llegar, eso es normal. No quiero ayunar hoy, estoy cansado, necesito un descanso, no lo quiero hacer. El problema es que un día se convierte en 2, se convierte en 3 y cuando tú vienes a ver estás desconectado y el enemigo se cuela y te ataca con los dardos de desánimo, de ansiedad. ¿Qué uno puede hacer? Aunque no sienta las ganas de orar, yo sé que lo tengo que hacer. Y nuestra decisión tiene que ser por encima de nuestras emociones. Aunque yo no sienta hacerlo, yo sé que lo tengo que hacer. Aunque no sienta orar, yo sé que tengo que orar. Aunque no sienta leer la palabra, yo sé que tengo que. Y mira, no hay nada malo en reconocer que quizá no me estoy sintiendo bien emocionalmente como para poder buscar a Dios. Sé que lo tengo que hacer. Y no hay nada malo en escribirle a tus amigos o pasar al frente para que oren por ti, para que Dios te dé nuevas fuerzas. Porque hay muchas personas que se callan en esos momentos y llega ese desánimo y ellos están luchando con sus sentimientos y en vez de buscar ayuda se ahogan ellos mismos en silencio y cuando tú los vienes a ver, el enemigo los atacó y los logró sacar de ese avivamiento que ellos estaban viviendo. Así que, pues, ya que esto es un podcast y tengo la oportunidad de aquí de hablarles a ustedes, si tú estás viviendo un avivamiento y las emociones, te estás sintiendo desanimado, mira, no te quedes callado. Escríbele a tus hermanos, a tus familiares, pasa al frente para que ellos oren por ti porque ellos pueden declarar una palabra de fortaleza sobre tu vida y pueden prevenir que tú caigas en ese desánimo. Es como yo le digo a los jóvenes, por los de la casa, a las de Águila, y en estos días tuvimos una célula de testimonio hace unas semanas atrás, y yo les decía, el desánimo, la depresión, los problemas, las pruebas, las circunstancias van a llegar a nuestras vidas. Es inevitable, ¿verdad? Vivir una vida donde las pruebas no lleguen, donde la situación no llegue, donde el desánimo no llegue, porque uno se cansa y uno se desanima. Pero si tú te sientes así, mira, hay una comunidad, hay una sociedad de jóvenes o de caballeros o de damas, quien sea que tú seas, que me estés viendo, acércate a tu presidente, acércate a tu pastor, porque para eso están, para ayudarte, para ser guías espirituales, para darte esa mano amiga que necesitas. Y esto me recuerda a una prédica que escuché una vez de José Luis Torres,
con ganas o sin ganas. Ajá. Que él decía y me marcó porque es la realidad. Que muchas veces no tenemos ganas de llegar a la iglesia, estamos cansados cuando llegamos del trabajo, de la universidad, pero cuando llegamos a la iglesia sentimos como nuestras cargas el Señor se las lleva y podemos disfrutar de la presencia del Señor. No tenemos ganas de llegar quizás tarde a nuestras casas por la noche cansados, con ganas de acostarse en la cama. Muchas veces ni ganas de bañarse uno tiene, pero uno dice, tengo que orar, porque tengo que conectarme con el Señor, tengo que Amén. conectarme con la presencia de Dios. Y esto es sin ganas o con ganas, sin ganas o con ganas, porque esto es así. No todo el tiempo tú vas a decir, este día voy a ayunar, este día voy a orar, este día voy a leer la Biblia, o lo voy a hacer todos un día, y el sábado voy a estar de 6 a 6 orando, de 6 a 6 ayunando. Pero esto a veces vamos a estar pompeados, vamos a estar ready para el ataque, vamos a estar con unas ganas increíbles. Exacto. Y muchas veces vamos a estar que no nos queremos ni levantar de la cama a orar, no nos queremos levantar de la cama a buscar la Biblia, no nos queremos levantar de la cama a vestirnos para irnos a la iglesia. Pero así es, esto es así. Ujú. Tengamos ganas o no tengamos ganas, tenemos una Exacto. responsabilidad, tenemos que tener, obligarnos y tener ese deseo. Yo creo que eso es señal de un cristiano maduro. Y es que entiende, ¿sabes que dicen? Que ese hermano es emocional, ¿verdad? Y a veces lo confundimos porque le gustan las canciones o le gustan las prédicas fogosas, etcétera, etcétera. Y pensamos que pues ese hermano es emocional. Pero realmente un cristiano emocional es una persona que se deja llevar por sus emociones. Y el día que no tenga el sentimiento o la emoción o el entusiasmo de orar, pues no lo hace. Entonces ese es un cristiano emocional. Un cristiano maduro, un cristiano que hace cosas, lo hace no porque sienta hacerlo, sino porque él sabe que debe hacerlo. Y va por encima de cómo él se sienta. O sea que va a preferir, me hubiera gustado escuchar la prédica, que estoy seguro que iba por Brutal. esa línea. Brutal. Sí. Entonces, como decía Luigi, hay hermanos que no dan una llamada por el que dirán y están gastándose su fuerza. Lo que necesitan es que alguien más los escuche para que le aumente la fuerza. Pero recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas. Y como yo le decía a ellos, cuando hay oposición es que hay bendición. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, ¿qué dice Dios? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sabemos que nosotros somos instrumentos de Dios y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero cuando viene la prueba, es que son los momentos para probarnos para eso mismo. Para probar si nosotros estamos por sentimientos o estamos en espíritu y en verdad. Porque Dios lo que quiere son personas en espíritu y en verdad y no que estén por sentimientos. Que hoy me siento mal, hoy no voy a orar. Pues no. Dios quiere personas que aunque no se sientan, que aunque se sientan destruidos, puedan ir ante su presencia. Hay días que aunque nosotros seamos en espíritu y en verdad, sentimos que no podemos. Y Dios entiende a veces, porque Jesús fue humano. Jesús dice la palabra que fue tentado de todo, más no hubo pecado en él. Pero pues, mientras tanto podamos, mantengámonos firmes para no ceder a la tentación. Porque dice la palabra que mirad el que esté bien puesto, que no vaya a caer. Y pues, Pues yo esa es siento la que, perdóname. Pues yo siento que eso es lo que determina que un avivamiento comience y se mantenga. Es los hermanos que entienden que ellos tienen una responsabilidad por encima de las emociones, que tienen el compromiso con Dios de buscarlo aun cuando no sientan hacerlo. ¿Y qué pasa? Que si tú estás cediendo en lo que es la oración y el ayuno y pegas a cogerte breakecitos y no quererlo hacerlo hoy, eso un día se convierte en 2, se convierte en 3, se convierte un desánimo, se convierte en un ataque del enemigo y el avivamiento que tú tanto luchaste lo puedes perder tristemente y pues conozco a personas que se le ha hecho bien difícil levantarse de ahí. So, hay que empezar a entender que para poder mantener un avivamiento, el enemigo sí viene a atacar.
pero nosotros tenemos que entender que tenemos un compromiso real en nuestra relación íntima con Dios para mantenernos firmes aun cuando no tenga las ganas de hacerlo. Hay que hacerlo y Exacto, punto. hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, si todos tenemos esa mentalidad de que me siento cargado, me siento mal, no va a haber avivamiento, no vamos a ver eso que tanto anhelamos, que es que todas las almas se conviertan a Cristo. Y la misión que Dios nos dejó fue que el evangelio se predique a todas las naciones, a todo pueblo, a toda lengua, a toda persona que esté, porque allá afuera hay muchas personas que saben que hay un Dios, pero que no se atreven a dar ese paso por miedo al que dirán, por miedo a la circunstancia, que perderé si hago esto, si voy a donde Cristo. Pero nosotros queremos que ustedes entiendan, ustedes que nos ven por ahí, que acercándonos a Dios no vamos a perder nada, sino que vamos a ganar todo en Él. Y que cuando tú sigues orando y leyendo la palabra, poco a poco el desánimo se va yendo, porque donde está Cristo no hay desánimo y hay paz. Y pidamos todos los días paz, paz, Señor, que esto no sea por sentimiento, que sea en espíritu y en verdad, porque si somos sentimentales, esto no va a funcionar. Y obviamente no es fácil, yo soy humano y yo he pasado por esos Exacto. momentos Claro. donde sí, yo llego del culto y tengo ganas de estar orando 2 y 3 horas y me voy para casa encendido, pero también he tenido de esos días donde uno está tan y tan cansado que no quiere orar. Y yo me he dado cuenta que cuando me descuido un día, me descuido 2, me descuido 3, y para poder volver a la rutina que uno tenía de buscar a Dios es bien difícil. Exactamente. Tenemos que estar preparados para un avivamiento por eso mismo. Porque si no estamos preparados espiritualmente para el avivamiento, ¿cómo vamos a estar preparados para los ataques del enemigo en el avivamiento? Ujú. Por eso tenemos que estar listos con la armadura del Señor puesta y siempre orando, siempre humillados, pidiéndole al Señor, dame tus nuevas fuerzas, que no sean por mi fuerza, que sean por las tuyas. Señor, sigue bendiciendo. Que cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando venga esa batalla, eso que el enemigo va a poner en nuestro camino para que caigamos, que yo pueda tener discernimiento, que pueda tener los ojos espirituales y no los ojos humanos, Exacto. que yo pueda ver, que pueda identificar y que yo pueda, ¿verdad? Tú me puedas discernir, me puedas dar sabiduría, me puedas guiar en ese momento. Y por eso es bien importante estar espiritualmente preparados para este avivamiento que uno está pidiendo, para ese avivamiento que está aconteciendo, porque en estos días, lo decía en Renuevo, si no nos alimentamos espiritualmente nos secamos, y si nos secamos morimos espiritualmente, y yo creo que nadie desea morir espiritualmente, nadie desea desconectarse de la presencia del Señor, Exacto. porque cuando nos desconectamos de la presencia del Señor nuestra vida da un giro enorme y comienza toda una cosa a ocurrir detrás de la otra y el enemigo comienza a obrar en nuestras vidas cuando tenemos que cerrarle esa puerta al enemigo y decir, no, Señor, guíame tú, sé tú. Y es bien importante, considero que si queremos un avivamiento tenemos que humillarnos y tenemos que prepararnos tanto para el avivamiento que viene como para las batallas y las guerras que el enemigo va a atacar. Exacto, exacto. Y aprovechando el momento, joven, si usted que no ve, adulto, o mujer, hombre, que está teniendo problemas para acercarse a Dios en la oración, vaya completamente como usted. No tiene que ser extenso, porque esto no es de la noche a la mañana que tú vas a estar como Gigi Ávila ahí 8 horas encerrado en un cuarto. Y tampoco no todos tenemos esa habilidad, porque pues somos humanos. Hay propósito para diferentes personas, pero vaya 5 minutos, sea como usted, Padre, estoy así, me siento así, te necesito, pero que se haga tu voluntad y sigues por ahí, no tienes que ir con que, Señor, te doy gracias por este día, y así. Sí, exacto. Y como yo siempre lo digo, cuando yo voy a orar, yo me siento, porque es que si yo me arrodillo me duermo, lo siento. Literal. Pero si yo me... Yo oro dando vueltas caminando. Yo caminando. Yo oro dando vueltas caminando. Yo también, yo estoy sentado, me paro, doy vuelta, camino de mi cuarto a la sala, de la sala a la cocina, a veces camino por afuera, camino al monte, voy al terreno, subo a la cuesta, así, es que para uno de como que no sé, así es como yo logro como que conectar y seguir ahí. Y cuando yo, si estoy sentado hablando lo que sea, empiezo, Señor, pues mi día fue así, 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 gracias por esto, gracias por lo otro,
por poco me mato en casi choco, que nunca pasa. No, No, eso es un ejemplo. Voy a tirar una foto aquí en el edit. No. Pero Testimonio. digo, casi choco o casi me cuelgo en este examen, pero saqué buena nota. Comienzo a decirle al Señor de cómo fue mi día y de ahí tú ves cómo fluye una oración y tú comienzas a conectar con el Padre porque el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros hablemos con Él, escucharnos. Él desea y anhela escucharnos. Y esto no es de la noche a la mañana que tú vas a orar 2, 3, 4 horas. Esto es oro 5 minutos, oro 10 minutos, luego aumento a 15 minutos, 20, 30 y poco a poco vas fortaleciendo esa intimidad con el Señor, ese aposento con el Señor, hasta que oramos una hora y no nos damos cuenta y a veces oramos hasta más de una hora y Cierto. decimos, ay, pero si yo empecé hace unos minutos, Sí. porque cuando entramos en la intimidad y cuando intimamos con el Señor, no estamos pendientes. Ok, son las 7:11. Ok, a las 7:15 pues llegué al 3, o son las 7:12. Pues ya terminé. Pero cuando comenzamos a intimar con el Señor, vemos cómo el tiempo pasa y simplemente queremos más, más y más. Y eso es lo bonito de entrar en la intimidad con el Señor. Exacto, exacto. Nosotros somos fogata, como al principio decía Luigi. Una vez tuve la oportunidad de predicar junto a ti sobre cierto, un par de esos temas. Eso fue ya el año pasado. El año pasado. Sí. Sí, y pues hablaba sobre que nosotros somos fogata y que existen 3 tipos de fogata. Al principio, cuando estamos empezando en este caminar, somos una fogata fría. Somos una fogata que todavía no tiene fuego porque no hemos permitido que la persona que va a llenarnos de fuego, que nos va a echar la leña, que pues es Dios, trabaja en nosotros. Después, quién sabe, flaqueemos y seamos una llama que se apaga y se prende. De momento tiene alta, de momento tiene baja. Pero va a llegar un momento en el que si perseveramos en Cristo, que eso no va a ocurrir rápido, hay que tenerlo en cuenta. Porque pues esto es un proceso que hay que caminar con paciencia. La carrera de Dios con paciencia. Porque si la cogemos a la ligera, en verdad no vamos a aprender nada en el transcurso. Entonces vamos a llegar al momento en el que vamos a hacer una fogata llena del Espíritu Santo. Y cuando venga el ataque, cuando venga el temor, no va a tener espacio para quedarse para siempre o por un buen largo tiempo, porque vamos a estar tan llenos de la presencia de Dios, tenemos ese anhelo que cubre y es más grande que cualquier necesidad que tengamos de nuestra carnalidad humana, o que el enemigo venga con un dardo a destruir nuestra vida. Así mismo es. Yo quiero declarar una palabra sobre las personas que se han quedado viendo este podcast. Yo voy a declarar una palabra sobre ti. La persona que me está escuchando, que empieza un avivamiento y después cae y después vuelve y empieza un ciclo donde están calientes y después fríos, caliente y frío. Y yo voy a declarar una palabra sobre ti. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que esos ciclos en tu vida se rompen, se eliminan. Y yo declaro que ahora tú vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y que tu relación con Dios va a ser constante en todo tiempo. Y aun cuando uno no tenga ganas, cuando no tengas ganas de orar, tú vas a doblar rodillas y vas a buscar la presencia de Dios, porque vas a vivir de avivamiento en avivamiento, de fuego en fuego, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén, lo Dice la declaro. palabra que en Hechos 3:7, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios entrando en nuestro corazón para que suceda eso, para que venga ese avivamiento, para que Dios sea transformando nuestros corazones, porque hay que reconocer, y la verdad es la verdad, que sin Él no somos nada. En este mundo tú puedes tener dinero, puedes tener mansiones, puedes tener todo, pero hay un vacío que solo lo llena Dios en nuestro corazón. Amén. Así es. Y yo creo que podemos terminar con esta pregunta. Y es una bien importante. ¿Cuál es el papel que juega la predicación y el liderazgo pastoral en fomentar un avivamiento en la congregación? Eso está fuerte, esa pregunta, porque Dejamos sería la mejor para lo sería último. bueno tener un pastor aquí, ¿ves? Ya sabemos, próximo podcast con el pastor. Oye, no es mala idea, no es mala idea. Sí. Pues mira, No es mala al idea. mi entender, ¿verdad?
del ministerio pastoral, de lo que hemos estudiado, el pastor, ¿verdad? Dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, y en pastos delicados me hará descansar. El pastor está asignado como ángel de la iglesia en conseguirnos pasto para poder descansar o para poder comer, conseguir alimento fresco para sus ovejas. Y yo creo que como el pastor, como ángel de la iglesia, que es el que Dios ha puesto para guiarnos a nosotros las ovejas, él es el que está encargado a llevarnos a pasto fresco, palabra de fe, que nos alimente y que nos inyecte las ganas de buscar a Dios como nunca antes, ¿verdad? Yo lo he visto en esta casa, que las agendas cuando corren en enero con el pastor y la junta y su esposa, Anabel, que es mi suegra, yo he visto que ellos hacen su agenda y hacen espacio para poder hacer retiros, para poder buscar a Dios como nunca antes, para poder, y no hacen esto por rutina, sino que ellos quieren y anhelan que uno como iglesia, como ovejas, vaya a la presencia de Dios como nunca antes. Y pues yo creo que ese es el papel que juega el pastor, pues una responsabilidad muy grande, el ministerio pastoral, y todavía no lo he estudiado muy bien como para saber exactamente, pero hasta el momento eso es lo que tengo entendido, en mi opinión. Pues lo dijiste casi todo, pero es verdad, un pastor sin la dirección de Dios no se puede lograr avivamiento. Pero nosotros estamos viendo un avivamiento en esta casa porque el pastor, ¿qué está haciendo? Está buscando la presencia de Dios en los secretos para que ese avivamiento ocurra aquí. Porque él es la cabeza, como dijo Luigi. Él busca que sus ovejas estén bien, con pasto y todo eso. Y pues es innegable, porque el pastor es el guía espiritual de la iglesia, el guía espiritual de todos nosotros, es a quien miramos para ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, es a quien seguimos. Y la prédica es la que él usa para doctrinarnos, enseñarnos, ampliar aún más de la palabra, y ambas son tan y tan importantes. Y yo creo que no puede ocurrir un avivamiento en una congregación si no primero, ¿verdad?, el pastor está intimando y está buscando ese avivamiento para las ovejas. Como dijo Luis, aquí nuestro pastor separa fechas específicas donde vamos a orar, separa martes que son de oración, separa diferentes, ¿verdad?, actividades y momentos donde son dedicadas a buscar más de Dios, a humillarnos. Y gracias a ese ejemplo que tenemos para seguir, ese guía espiritual, es que nosotros podemos decir que estamos en avivamiento. Y gracias a las prédicas, a los sermones que da tanto de doctrina, de la palabra, de todo esto, es que nosotros estamos preparados y listos para un avivamiento. Y cómo nos preparamos cuando Él nos da mensajes sobre esto, cuando Él nos prepara y nos disipula. ¿Eso lo dije bien? Discípula. Discípula. No, discípula, yo creo que lo dijiste bien, sí. O cuando Él nos prepara, ¿verdad? Y disipula a la iglesia. Ahí es cuando comienza un verdadero avivamiento, cuando la iglesia está preparada y lista para Él, cuando nuestro pastor nos prepara para esto. Mira, hay un salmo que dice, Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, en la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de su vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pues ahí estamos viendo que cuando hay armonía en una casa, Dios de Aarón, que para ese tiempo era el sacerdote, representando en este caso a nuestro pastor, cuando el Dios desciende el aceite sobre la cabeza del pastor y va por las vestiduras, que va entonces hacia la congregación. Así que sí, es bien importante el ministerio pastoral, obviamente, eso es de más decir, pero el avivamiento empieza sobre la cabeza del ángel de la iglesia y se extiende. O sea, un avivamiento es un reflejo del pastor, se puede decir, de su congregación. Así que no solo eso, cuando llegan los conflictos, cuando llega avivamiento, llegan conflictos, llegan batallas,
Y no hay nadie más preparado por el Señor que el Señor, ¿verdad? Tiene su apoyo y su, ¿cómo uno dice? Su respaldo. El respaldo del Señor para manejar esos conflictos, esas batallas, esas situaciones. Ellos están preparados, listos para esto. Y cuando ellos no saben la respuesta, ellos entran en la intimidad y ellos le dicen, Señor, guíame, ilumíname para que yo pueda manejar esto. Y gracias a eso es que podemos decir que hemos tenido un avivamiento y hemos continuado en el avivamiento, que no se ha apagado. Amén. Y eso es lo que anhelamos, que ese avivamiento no se apague. Exacto. Los pastores ellos tienen un buen ejemplo de, como decía Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y yo creo que esto sucede porque primero ellos buscan la presencia de Dios, y si Dios no quiere que algo suceda, ellos lo respetan y no hacen su voluntad. Dice la palabra que tenemos que, por decirlo así, regañados, corregidos, porque si no serían bastardos y no hijos. Así como hace Dios con nosotros, a veces pues algunos pastores necesitan corregir a sus ovejas porque fue el trabajo que Dios le dio en sus manos. Y a través de la palabra también el pastor corrige al pueblo, que esos serían los sermones Doctrinales. Gracias. Así que creo que este podcast fue un éxito. ¿Verdad que Hemos sí? hablado, yo creo que hemos hablado hasta de más, pero Ajá. estamos gozosos, estamos felices de esto y queríamos hablar de esto ya que nosotros, más allá de estamos viviendo un avivamiento, estamos buscando y deseando más. Ahora mismo tenemos nuestra campaña este 22 y 23 de agosto, que si estás viendo esto antes del 22 y 23 de agosto, te esperamos en nuestra campaña en la Iglesia Pentecostal Emí de Altozano San Sebastián. Entra a nuestras redes, Instagram, Facebook, Bajo Alas de Águila, ahí está toda la promoción y toda la información. Suscríbete a este canal, prende las notificaciones, dale like a este video y pendiente para otros videos que pronto vamos a estar haciendo. Así que muchachos, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Ha sido un placer para nosotros y así que pendiente y gracias por sintonizarnos.